De las suspensiones y destituciones. La suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores a que se refiere el artículo 43 del Estatuto, sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación, se decretará de acuerdo con las siguientes reglas. Compañeras, compañeros, suspensiones y destituciones, se puede conjugar esto con la Ley para los Servidores Públicos, incluso la Ley Reglamentaria del artículo 123, apartado E. Entonces son muchos supuestos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunos casos. 1. En los casos de comisión de delitos de cualquier género, la suspensión procederá inmediatamente que la Secretaría tenga conocimiento de la prisión preventiva, retrotrayéndose los efectos de aquella al día en que el trabajador fue aprehendido. Esta suspensión tendrá vigencia hasta la fecha en que se compruebe ante la Secretaría de Educación que se ha ordenado libertad por resolución judicial ejecutoriada. En caso de que se dicte sentencia condenatoria firme, la suspensión continuará en vigor que hasta el Tribunal de Arbitraje resuelva si debe tener lugar el cese del empleado. Esto es importante. Si tuviste un delito, si cometiste un delito, ojo con esto, compañeros, el vivir en un estado de derecho que se regula por leyes, cometer un delito pareciera decir que lo hacemos exclusivamente, por ejemplo, del robo o del homicidio. Cometer un delito es la cosa más sencilla que puede existir en este país, y más en un universo de leyes. Si por circunstancias de la vida nos lleva a una comisión de un delito comprobable, que incluso nos lleve a una situación de juicio jurídico, de un juicio ante las autoridades competentes en la cuestión legal, esta fracción es la que aplica. De allí la importancia que les comentaba semanas atrás de analizar el tema de los protocolos de detección de la violencia escolar, de la violencia en los planteles escolares, tanto fuera externos como tanto internos en nuestra escuela, porque de ahí podrían derivar muchas situaciones de índole penal y lo que podría aplicar. Entonces es importante, por eso hago este tema con responsabilidad, estos temas con mucha responsabilidad, con el afán de informarte y de que estés enterado de las disposiciones legales a las que estamos sujetos y puedas tú ir determinando y tener los cuidados pertinentes, por un lado, que no nos tomen por sorpresa ninguna situación jurídica y estar enterados de los derechos también que tenemos, ¿verdad? Entonces con esa intención hacemos esta información, ¿verdad? De que estemos todos enterados de todas las circunstancias que rodean a un trabajador de la educación. Entonces esa es la importancia y eso es, creo yo, mi aporte que hago desde el ámbito sindical a mi organización sindical, porque estoy prestando un servicio a la organización sindical y al hacerlo a ella lo hago con ustedes. 2. Cuando el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa que signifique peligro para las personas que trabajan con él, la suspensión operará inmediatamente que lo resuelva la dependencia de su adscripción, sin perjuicio de lo que determine el dictamen médico correspondiente, teniendo en cuenta las disposiciones que norman la concesión de licencias. Esto nos vamos a ir a una situación muy compleja. Por ejemplo, el coronavirus. Saben ustedes que el Comité Ejecutivo Nacional, representado por el maestro Alfonso Cepeda Salas, logró que se contemple dentro de los riesgos de trabajo. Por tanto, puedes tener una incapacidad, ya sea permanente, temporal o parcial. Entonces depende lo que te afectó ese virus. Y bueno, no te pueden separar de servicio por eso. Vamos a decir algo muy muy extremo, que te contagies del virus del ébola. En este caso aplicaría esto, porque aquí el ébola, que casi no existe aquí en México, o si lo ha habido muy pocos casos, como si lo existe en África, pero pudiera darse, ¿no? Ahora en estos días está muy de moda esto de los virus, la cuestión del virus del mono, de la viruela del mono y ese tipo de situaciones. Pues imagínense que algún día llegara ese tipo de virus agresivo como el ébola, y ahí es donde podría aplicar esto, ¿no? Donde de inmediatamente tienen que separar del servicio, pero obviamente si tienes el derecho que te protege la seguridad social, tendrás derecho a licencias médicas, pero sí tendrás que ser retirado, no suspendido, no cesado, simplemente retirado del trabajo porque puedes contagiar a más personas. 3. En los casos de suspensión a que se refiere la fracción 5 del artículo 44 del Estatuto de la Secretaría, previa e invariablemente solicitará del sindicato su conformidad con tal suspensión, y a su vez será obligado a otorgarla si aquella demuestra que los hechos imputados al trabajador son de los comprendidos en la mencionada fracción.
Nos manda el artículo 44, fracción 5. Artículo 44, fracción 5. Me regreso para que sepamos de qué estamos hablando. Aquí está, artículo 44 y no hay fracción 5. No sé de qué habla este artículo. Bueno, nos damos cuenta que incluso en las disposiciones legales puede haber errores. Artículo 44, fracción 5. Vuelvo a regresar. Artículo 44. Y ustedes pueden verificar que no hay fracción 5. Vamos regresando de los cambios. Perdón, estoy buscando en las condiciones generales. Dice del estatuto jurídico. Ese estatuto jurídico sería bueno revisarlo. También es importante que lo conozcamos. Es un todo lo que vamos a revisar. Perdón, aquí me equivoqué. Se refiere al artículo 44 del estatuto jurídico de la Secretaría. Dice, en aplicación de la fracción 5 del artículo del estatuto, sí, una disculpota allí, deberá invariablemente presentar demanda ante el Tribunal de Arbitraje. Ya lo analizaremos y lo conjugaremos con este archivo, con este documento. Artículo 6. El abandono de empleo, a que se refiere la fracción 1 del artículo 44 del estatuto, y no lo tengo en la mano, sino ahorita se los proyectaba, se considerará consumado al cuarto día, lo que decíamos ayer, al cuarto día del que el trabajador haya faltado 3 días consecutivos sin aviso. Ojo con esto. Por reforma constitucional, desde la Ley General del Servicio Profesional Docente, actualmente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ya no son 3 días consecutivos, son 3 días en 30 días. Si yo falto 3 días en 30 días, en el cuarto puedo ser cesado por abandono de empleo. Puedo faltar, vamos a decir, lunes, martes, miércoles. ¿Qué va a proceder? Un descuento de días. Me van a descontar en mis percepciones. Si falto el cuarto, con que llegue tarde, yo estoy sujeto a un procedimiento ya de abandono de empleo. Esa es una. 2. Un abandono de empleo. Si yo llego a mi escuela, firmo el libro de asistencia y me retiro sin autorización del directivo ni demás, obviamente el directivo no puede autorizar salidas de esa manera, pero a veces hay urgencias, hay emergencias que se requiere. Eso también se debe tomar en cuenta, se debe valorar. Pero si yo me retiro, porque yo me retiro, nada más porque yo digo, porque soy el jefe, si firmo la entrada y me retiro durante la jornada escolar sin que haya concluido, me pueden levantar acta de abandono de empleo. Estoy dejando el trabajo allí, ¿verdad? Entonces, también dice que se considera como abandono de empleo la falta de asistencia sin aviso y sin justificación de un trabajador por más de un día si maneja fondos o tiene a su cuidado valores y bienes, en cuyo caso la inasistencia hará presumir la comisión de hecho delictuoso. Ojo con esto, Habla que procede el abandono de empleo si falto sin aviso y sin justificación. Siempre y cuando, eso no quiere decir que si no aviso ya me van, no. Si tengo a cargo el manejo de fondos o tengo en mi cuidado valores o bienes bajo mi resguardo. ¿Por qué? Porque entonces se puede presumir, como dice aquí, la comisión de un hecho delictuoso, como si hubiéramos robado, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando falten, avisen, no voy a poder acudir, no está de más dar ese aviso, no se te va a justificar el día, pero sí el dar el aviso oportuno al directivo para que esté enterado que no vas a acudir a tus labores y que aunque te descuente, pues, pero estás avisando y estás cumpliendo con esa parte. De los riesgos profesionales, otro tema interesante que ya habíamos analizado días atrás. Estoy monitoreando preguntas. Vamos bien, creo que vamos bien. Artículo 61, en el capítulo de los riesgos profesionales. La intención, compañeras, compañeros, es terminar las condiciones generales de trabajo. En este momento espero que en 23 minutos alcancemos, para no hacer otra sesión más de condiciones generales. Artículo 61, de acuerdo con lo que establece el artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores que presten servicios en despoblado o en regiones incomunicadas tienen derecho a que se consideren también como riesgos profesionales los asaltos que sufran de los fascinerosos, salvo el caso de que tales atentados hubieran sido de alguna manera provocados por los propios trabajadores. Ojo, los trabajadores que presten de servicios en despoblado o regiones incomunicadas
tienen derecho a que se considere como un riesgo profesional un asalto que haya sufrido el trabajador. Se puede dar y se dan casos de este tipo. Entonces, para que lo contemples, hay una asistencia por esta situación. Estamos hablando de compañeros que trabajen en despoblados o regiones que no hay comunicación. Entonces, eso se le considerará para una justificación de inasistencia. Los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades profesionales están a dar aviso a sus superiores inmediatos dentro de las 72 horas siguientes al accidente o a partir del momento en que tengan conocimiento de su enfermedad por dictamen médico rendido en los términos de este reglamento. Si yo me enfermo y tengo ya mi licencia o tengo, estamos hablando de enfermedades profesionales, las que se producen por ejercer mi empleo. Este supuesto se puede dar, en un ejemplo, en el traslado de mi casa a mi escuela. Tengo un percance automovilístico, no sé, una fractura, una lesión. Simplemente la situación de estar atendiendo el siniestro. Tengo 72 horas siguientes al accidente o a partir del momento en que tengo el accidente para dar aviso inmediato a mi superior inmediato, ¿verdad? Eso es definitivamente importante hacerlo porque mi autoridad inmediata deberá dar el aviso a la seguridad social, al ISSSTE, a la DERCE y la DERCE al ISSSTE para que se me pueda dar un dictamen médico de enfermedad profesional causada por un accidente en traslado de mi casa a mi empleo o de mi empleo a mi casa. Obviamente, yo salgo de mi empleo, eso ténganlo en cuenta, yo salgo de mi empleo, firmo mi salida y no sé, me voy a visitar a la parte sur de la ciudad a mi papá y tengo un accidente, eso no se considera accidente de trabajo, es en los trayectos de tu casa a la escuela y de la escuela a tu casa, ahí es donde te cubre esta parte. Ya si es una cuestión de un accidente en la escuela, no sé, que te caíste y te sentiste bien, pues el cuerpo andaba calientito, andaba a gusto, y al siguiente día traes algún moretón, algo que necesite atención médica, igual tienes que dar aviso inmediato a tu autoridad. Yo sugiero que lo hagas en el momento, no dejes esperar a las 72 horas. Hazlo al momento, habla, ¿saben qué? Maestro, no va a poder acudir porque tengo esta situación que voy a atender al ISSSTE. Obviamente, ¿cómo voy a justificar la asistencia presentando mi licencia médica? Hay compañeros que se ejercen su derecho a la licencia médica, ojo con esto, no avisan a la escuela porque no les cae bien el director, en un supuesto, y piensan que la licencia médica después de una semana les va a cubrir. Cuidado, pueden ser sujetos a una sanción por esa situación. Ustedes vayan al ISSSTE de inmediato, preséntense en el ISSSTE, que les hagan su valoración médica, les extiendan su licencia médica, de inmediato hagan a llegar, no necesariamente tiene que ser personal, porque también he sabido de directivos que piden las cuestiones, no, si no me la trae no se la valgo, no, eso no está a consideración, eso ahí está, y en la ley está también que el familiar puede dar el aviso y puede llevar la licencia médica correspondiente, no necesariamente tiene que ser el trabajador directamente, es ilógico. Pero bueno, ya saben ustedes cómo se manejan algunas cosas a veces. Artículo 63. Al recibir aviso a que se refiere al artículo anterior, los jefes de las dependencias proporcionarán a la Dirección General de Administración los siguientes datos: nombre y domicilio de la víctima, funciones, categorías y sueldo asignado, día, hora y lugar en que ocurrió el accidente, testigos del accidente, lugar a que fue trasladado, nombre de las personas a quienes corresponda la indemnización en caso de muerte, informes y elementos de que disponga para fijar causas del accidente y certificado médico o de autopsia en su caso. Estamos hablando de un accidente del trabajo, estamos hablando de situaciones que sucedieron en el trabajo, no de situaciones ajenas al trabajo. Ahí sería una enfermedad no profesional, ¿verdad? Entonces ahí se procede diferente. Incluso ya en lo que les compartí hace varias semanas al respecto de riesgos de trabajo, hay formatos ya preestablecidos que te ofrece el propio ISSSTE, ¿no? Entonces ahí tú lo puedes, el directivo, ¿no? Tú no debes llenar ningún formato, debe ser el directivo y las DERCES y Palacio Federal. Pero ahí están. Ellos saben, ellos cuentan con esa información. Artículo 64, bueno, en teoría cuentan con esa información. Artículo 64. En casos de accidente o enfermedades profesionales, la Secretaría proporcionará lo necesario para la atención del trabajador y su debida asistencia médica. Perdón, se va a escuchar mucho el micrófono.
La Secretaría proporcionará lo necesario para la atención del trabajador y su debida asistencia médica. Para ese efecto, irá establecido según lo vayan permitiendo las condiciones de su presupuesto en cada una de sus dependencias los medicamentos, material de curación e instrumentos necesarios para atenciones urgentes y además en las cabeceras de jurisdicción de las direcciones de educación federal y en las dependencias en donde presten servicios de 50 a 100 trabajadores, puestos de socorro bajo la dirección de un médico cirujano y con el suficiente personal para proporcionar atención quirúrgica y médica de emergencia. Bueno, esto dice nuestras condiciones generales de trabajo. Sabemos que hay una ley del ISSSTE y hay disposiciones normativas que regulan la cuestión de la seguridad social en nuestro país que pueden variar un tanto, ¿no? Artículo 65. Estoy monitoreando Facebook, voy a ver si hay preguntas. Vamos bien. Artículo 65. Los médicos al servicio de la Secretaría que atiendan a los trabajadores en los puestos de socorro, sanatorios, hospitales y servicio médico en general están obligados al realizarse el accidente a certificar si el trabajador queda capacitado o incapacitado para desarrollar las labores de su empleo y el tiempo probable que dure esa incapacidad. En lugares donde no exista el ISSSTE y estén atendiendo al trabajador, el ISSSTE tendrá que tomar sus previsiones para atender al trabajador, ¿no? Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador se encuentra en condiciones de reanudar sus labores, a calificar la incapacidad definitiva que resulte, ya sea temporal, parcial o permanente, y en caso de enfermedad, a precisar los elementos necesarios para determinar si se trata de una enfermedad profesional y a expedir los certificados de defunción y autopsia en caso de defunción. Esto para que procedan las pensiones por muerte, o sea, pensiones por viudez u orfandad. ¿Verdad? Eso tenganlo en cuenta, es otro derecho que tenemos nosotros como trabajadores o nuestros familiares como trabajadores en caso de una cuestión de función en el desempeño de nuestro empleo. Entonces es un tema que también se puede personalizar, porque si nos profundizamos mucho en esto nos vamos a llevar toda la sesión del día de hoy en este tema de las condiciones generales de trabajo y nos llevaríamos el tema completo en este caso, pero vamos a particularizar posteriormente cuando revisamos la ley del ISSSTE. Artículo 67. En el caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador que la sufra podrá optar entre percibir la indemnización respectiva u obtener otro empleo equivalente al anterior para cuyo desempeño no esté imposibilitado. El cambio de actividad. Artículo 68. De acuerdo con los dispuestos en los artículos 284, 285, 286 y 287 de la Ley Federal del Trabajo y para evitar los riesgos profesionales se observarán las siguientes disposiciones. 1. Los reglamentos interiores de trabajo de las diversas dependencias de la Secretaría establecerán las medidas que consideren necesarias para ese efecto. 2. En los lugares peligrosos de los centros de trabajo se fijarán avisos claros, precisos y llamativos que sirvan a los trabajadores para prevenir los riesgos y normar sus actos, cosa que no sucede. 3. Periódicamente y dentro de las horas laborables se instruirá a los trabajadores sobre maniobras contra incendios en aquellas dependencias en que por la naturaleza del trabajo pueden ocurrir esos siniestros. Estamos hablando de edificios gubernamentales. La cuestión de seguridad y emergencia de las escuelas, pues ya correspondería solicitar a ¿cómo se llama? A Protección Civil que haga las medidas de seguridad y nosotros aplicar lo que es conducente, ¿no? Según el protocolo que ellos manejan. 4. La Secretaría, según lo vayan permitiendo sus necesidades presupuestales, procurará acondicionar los locales de trabajo de manera que llenen las condiciones de higiene y seguridad prescritas por Ley Federal de Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y las demás disposiciones aplicables. En la misma forma, proporcionará a los trabajadores los medios de protección adecuados a la clase de trabajo que desempeñen. Otra situación que, bueno, dice que con base al presupuesto. 5. Los trabajadores están obligados a someterse a las medidas profilácticas o exámenes médicos que señalen tanto las leyes y disposiciones de salubridad pública como el reglamento interior de trabajo de cada dependencia. En este caso, ustedes saben, cuando ingresamos al servicio nos piden un certificado médico y bueno, es parte de ello. 6. En el desempeño de sus funciones los trabajadores estarán obligados a poner todo el cuidado necesario para evitar riesgos o enfermedades de cualquier naturaleza. Obviamente, o sea, tengo que tener cuidado para no sufrir un accidente. O sea, si hay un pozo, por ejemplo, bueno, estar ahí jugando alrededor del pozo, o sea, ahí trabajando alrededor del pozo, es un ejemplo burdo, ¿no?
o si vemos que hay un muro que está por caerse, pues obviamente no me va a poner allí. Entonces hay que prever, hay que tener cuidado. 7. Los trabajadores deberán comunicar a sus jefes inmediatos cualquier irregularidad peligrosa para su salud o bien los actos de sus compañeros que pudieran acarrear perjuicios personales o al servicio que tengan encomendados. Toda irregularidad, compañeras, compañeros, además de que se debe hacer por escrito el oficio de conocimiento al directivo, ya sea de alumnos o de compañeros maestros, se debe hacer por escrito. Lo que no se hace por escrito es mitote, es chisme, ¿verdad? Y lamentablemente a veces en el magisterio hay una frase que dice que, y discúlpenme la frase, pero sí tiene razón, no generalizo, pero sí, dicen que perro no come perro, pero maestro sí come maestro, y lamentablemente a veces por el puro chisme pasan a perjudicar a compañeras y compañeros. Hay quien incluso hasta se reúne con padres de familia para tirarle al maestro o compañero, y son cosas que no son éticas, tampoco son profesionales. Pero si hay situaciones, por ejemplo, que me voy a meter a los protocolos de detección de violencia infantil en los planteles escolares, si soy testigo de que un maestro está acosando o abusando sexualmente de una alumna en este caso, yo de mi parte sí haría lo conducente de dar informe a mi autoridad de lo que está ocurriendo. Igual si están violentando a un menor de edad o si están molestando a alguna compañera maestra por parte de alguien más, claro que sí, con todo gusto, porque somos profesionales y no puede pasar este tipo de actos. Tampoco podemos ser cómplices de una situación así. ¿Qué puede pasar? No pasa. En todas las escuelas no pasa, ni es una gran generalidad. ¿Ha sucedido? Sí, es cierto, pero son mínimos los casos que hay, o sea, son lo menos, afortunadamente. Entonces, todo lo que se debe de dar a conocer a nuestra parte directiva debe ser por escrito. Eso es importante, compañeros. Y la verdad, lo que no se hace por escrito es chisme, prácticamente es chisme. 8. Los trabajadores que deben operar máquinas cuyo manejo no esté encomendado a su cuidado, salvo instrucciones expresas de sus superiores, en este caso, si desconocieren su manejo, deberán manifestarlo así para que sean tomadas las medidas procedentes. Hay compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación que a veces lo ponen de electricistas, a veces los ponen a manejar aparatos que no conocen, no pueden o no saben usarlos. Lo deben manifestar. Igual, todo lo que tengan que hacer de ese tipo, háganlo por escrito y que se les firmen de recibido para que, si los obligan, ustedes puedan defenderse ante una demanda, ya una demanda civil, una demanda incluso de índole penal, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque así como hay para perjudicar al trabajador que está frente al grupo, que está prestando su servicio en la escuela, también hay para las otras partes, ¿no? Porque a veces sabemos que hay coacción. No me van a dejar mentir. Cuando salió el tema de la carta compromiso, poquito antes del receso escolar, hubo partes directivas que se prestaron a la coacción, a presionar y obligar a compañeras y compañeros a firmar una carta compromiso que estaba fuera de ley y que es un delito. Es un delito coaccionar a las personas a hacer algo contra su voluntad, ¿verdad? Y en este caso, si no sabes usar un aparato, si no sabes de electricidad, pues no puedes hacerlo, vas a sufrir un accidente. Entonces debes tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces hazlo por escrito, manifiéstale por escrito a tu parte directiva que tienes esa complejidad. Solo los trabajadores autorizados para ello podrán acercarse, operar o trabajar en instalaciones o equipos eléctricos, debiendo, en todo caso, adoptar las precauciones necesarias de usar las herramientas o útiles de protección adecuados. Los trabajadores deben informar a sus superiores de los desperfectos que observen en las herramientas y útiles de trabajo. Los trabajadores no deben fumar en los lugares en que se manejan artículos inflamables y actualmente compañeras y compañeros ni dentro de la escuela, por aquello del perjuicio del derecho de quienes nos rodean por ser fumadores pasivos. Queda prohibido a los trabajadores manejar explosivos, gasolina u otras sustancias inflamables sin la debida precaución. Los trabajadores que presenten sus servicios en el DF pasarán los exámenes que se refieren al artículo anterior. Y bueno, aquí lo voy a omitir para obviar tiempos. Capítulo 14. Estamos a 8 minutos de culminar. Entonces en un momento en un momento terminamos este capítulo. Espero no creo alcanzar. Nos faltan 4 páginas, salvo que ustedes me digan, y según la audiencia que tengamos vamos a continuar
con la temática. Bueno, sí, vamos dándole de una vez. Artículo 70. En todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto se aplicarán las prevenciones del presente capítulo. Las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a notas de extrañamiento y amonestaciones verbales y escritas, notas malas en hoja de servicio, pérdida de derechos para percibir sueldos, los descuentos por faltas y demás. 4. Suspensión de empleo o cargo o comisión. No necesariamente debe ser cese, pueden suspender a un trabajador de manera temporal. Tal es el caso, por ejemplo, no sé si recuerdan de la declaración patrimonial que les comenté semanas atrás también al respecto, de que si no hacíamos la declaración patrimonial nos podríamos sujetar a una suspensión de 3 meses hasta 1 año, o incluso el cese de los efectos de nuestro nombramiento. Y 5. El cese de los efectos del nombramiento. Estas disposiciones, quien necesite o requiera saber cómo proceden, yo sugeriría que pregunten en secretaría. De parte mía, con mucho respeto, lo voy a reiterar, no voy a dar no voy a dar esa capacitación para perjudicar a nadie por las cuestiones, no por proteger o ser alcahuete de irregularidades de algún trabajador, no, sino porque lamentablemente a veces la ley se usa a beneficio para perjuicio de terceros. Tal es el caso de que para algunos de mis amigos no aplica la ley, para otros de mis amigos sí le aplicó la ley. O para mí no aplica, pero para todos los demás sí. No, aquí la ley es parejita, es para todos, ¿eh? La ley es aplicable para todos. Por eso, vuelvo a reiterar, cuando hablamos de directivos, supervisores, normativos, me da cierta risa porque son normativos hacia con los terceros, pero hacia con ellos no. Ellos sí pueden llegar tarde, ellos sí pueden no ir, ellos sí pueden salirse en el momento que quieran. No generalizo, vuelvo a repetir, pero y los amigos de ellos igual, ¿no? Pero el que no está de acuerdo con él, ahí sí le aplico la ley. Se sujetan a un dicho que le atribuyen a don Benito Juárez, ¿no? Para mis amigos, justicia y perdón. Para mis enemigos, solamente justicia, y no va por ahí. El que aplica la ley de manera normativa la debe aplicar del artículo primero al 1800, desde el compañero más humilde de nuestro plantel escolar hasta nosotros mismos como directivos o supervisores. Así se debe aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, por eso digo, normativos hasta dónde. Los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente por el jefe de la dependencia que pertenezca, no sea el directivo. La acumulación de 3 extrañamientos se computa por una nota mala. Una nota mala, compañeras y compañeros, sí nos perjudica para ejercer nuestro derecho a un cambio de centro de trabajo, por ejemplo. La nota mala tiene una temporalidad para efectos de cambio de centro de trabajo de 1 año. Entonces, por 1 año no va a poder mover. Entonces, para que tengamos cuidado con eso también. Previa justificación, las notas malas serán impuestos por el Departamento de Personal con notificación al afectado. Debo hacer de conocimiento. Y a solicitud, en su caso, de la dependencia donde presta sus servicios el trabajador. Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador y podrán ser compensados con notas buenas, a que se haga acreedor por servicios extraordinarios, acciones meritorias o cualesquiera otros motivos que justifiquen tal recompensa. Ojo, si nos vamos a prestar, digo, los normativos, al hacer notas malas, también me voy a prestar a hacer notas buenas. Dice que son permanentes en el expediente, ojo con esto. Sí son permanentes en el expediente, pero vuelvo a reiterar, para efectos de cambio de centro de trabajo, solamente es por 1 año. Su perjuicio que ocasiona la nota mala. Artículo 76. La falta de cumplimiento en la fracción 2 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 71, sin perjuicio de la pérdida de derecho a percibir el salario correspondiente, que se considerarán injustificados. La falta de cumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones 5, 7, 8, 10, 15 y 16 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de las fracciones. Vuelvo a reiterar, no voy a capacitar en este tema de perjuicios hacia trabajadores. Es tarea de nuestros directivos supervisores investigar. Hay quien ya lo maneja al dedillo, porque hay quien se dedica de manera imparcial, de manera de justiciero, a cesar compañeros, a levantarles actas y demás, en la presunción de que son muy correctos, ¿no?
tengo conocimiento de algunos que tienen en su expediente demandas ya, actos administrativos, un historial interesante, ¿no? Entonces, bueno, es creo responsabilidad de quienes están en la parte oficial investigar por la parte oficial cómo se hace esta situación. Sigo hacia adelante, me voy a brincar hasta el artículo 80. La falta de puntualidad en la asistencia a las labores que se refiere a la fracción 2 del artículo 25 estará sujeta a las siguientes normas. Todo empleado que se presente a sus labores después de transcurridos los 10 minutos de tolerancia que concede este reglamento, pero sin que el retardo exceda de 20 minutos, dará origen a la aplicación de una nota mala por cada 2 retardos en un mes. Acuérdense, podríamos llegar a 10 minutos tarde 2 veces a la quincena. Y para notas malas, después de 10 minutos, entre 10 y 20 minutos, darán espacio a una nota mala por cada 2 retardos en un mes. El empleado que se presente a sus labores después de que hayan transcurrido los primeros... Ojo con esto, también debe existir previa amonestación. Sí, o sea, no, yo directivo nomás le llego con la nota mala, no. Debo informarle al trabajador que está incurriendo en una falta por escrito, que se toma como amonestación, y si no hace caso le aplico la cuestión de la nota mala. El empleado que se presente a sus labores después de que hayan transcurrido los primeros 20 minutos siguientes a los 10 de tolerancia, estamos hablando de media hora, pero sin exceder los 30 minutos exactamente, dará lugar a una nota mala por cada retardo. Transcurridos los 30 minutos de que hable el inciso anterior después de la hora fijada para la iniciación de labores, no se permitirá a ningún empleado registrar su asistencia, se considera una falta. Y el trabajador no tendrá derecho a percibir el salario correspondiente, o sea, se cierran puertas, ya nadie puede entrar y se procede a un descuento del día, ¿no? Es así como procede. Hay quien, después de las, vamos a decir, de las 8 en la entrada, un ejemplo, en primarias porque ahí es donde laboro, a las 8 cierra puertas y ya no deja entrar a nadie, ahí tampoco se puede. Debe esperar hasta las 8:29 con 59 segundos para poder cerrar puertas y ya no permitir a nadie el ingreso. De todo lo anterior, bueno, se aplica lo que aquí estamos comentando. El empleado que acumule 5 notas malas por retardos en que incurra computados en los términos de los incisos anteriores dará lugar a un día de suspensión de labores y de sueldo también. El empleado que haya acumulado 7 suspensiones en el término de un año motivadas por impuntualidad en la asistencia dará lugar a que se solicite al Tribunal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos de su nombramiento. La falta del trabajador a sus labores que no se justifique por medio de licencia legalmente concebida lo priva del derecho a reclamar el salario correspondiente. Lo que decíamos, si falto me descuentan, punto. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso que antecede, cuando las faltas sean consecutivas, se impondrá al empleado por 2 faltas el importe del salario correspondiente y amonestación por escrito por 3 faltas. El importe del salario que deje de devengar durante los días faltados y un día de suspensión por 4 faltas. El importe del salario correspondiente a los días que deje... Este inciso prácticamente pues, ya queda sin efectos. Antes eran 3 faltas consecutivas y si asistías un día podías volver a faltar otras 3. Aunque te descontaran el salario, pues, pero podías hacerlo. Hoy son 3 días en 30 días. Ya sea falté el lunes, falté el viernes y falté la próxima semana. Y vuelvo a faltar la siguiente semana en 30 días, pues ese punto, ¿verdad? Entonces esta fracción, este inciso ya feneció. Si las faltas no son consecutivas, se observarán las siguientes reglas. Hasta por 4 faltas en 2 meses igual, ya está muy establecido por la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. 3 faltas en 30 días, se separa del servicio. Ojo, 3 faltas faltando el 4.º día. 3 faltas injustificadas, se descuentan los días, y en la 4ª, llegando un minuto tarde, adiós, se considerará inasistencia. Los trabajadores al servicio de la Secretaría tendrán derecho a recompensar por los servicios meritorios que prestan en el desempeño de sus funciones y que podrán consistir en notas buenas en su hoja de servicio y felicitaciones por escrito. ¿Somos normativos? Bueno, también yo sé que eso implica trabajo y pues hay que también, así como nos damos el tiempo para perjudicar, hay que darnos el tiempo para reconocer al que sí hace bien su trabajo, al que cumple, al que hace las cosas bien, pues también, porque las notas buenas también le sirven.
¿En qué? No en escalafón, no en muchas cosas de importancia, pero sí le pueden servir a futuro en caso de que tenga alguna nota mala, sí le puede servir para atenuar. Artículo 82. Las infracciones no comprendidas en el presente capítulo darán lugar a lo que determine la Secretaría teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias que concurran en cada caso. Y que también hay leyes, como les decía, la ley de servidores públicos, la ley reglamentaria al artículo 123 constitucional, apartado B. O sea, hay varias leyes complementarias. Entonces sí hay muchas cuestiones que todavía falta por revisar. Artículo 83. Las sanciones que se impongan conforme a este capítulo serán recurribles por escrito ante el funcionario que ordenó la sanción en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que sean comunicadas. Y la resolución que se dicte no admitirá recurso alguno dentro de la misma Secretaría, quedando expedito el derecho del trabajador para hacer uso de los recursos legales que procedan. Se mete un acta administrativo ante el Secretario de Educación Jalisco, se puede contratar el abogado para que pueda intervenir. Si la Secretaría Jurídico de Secretaría determina una situación, podríamos interponer demandas en Tribunal de Conciliación y Arbitraje y mostrar pruebas y todo un juicio, todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, y ya con eso. Sueldos caídos solamente proceden de un año hacia un año hacia atrás. Si el juicio dura 5, 4, 6 años, nada más va a ser el último año lo que te van a reponer. Eso de una reforma que se dio ya por el 2008, si no recuerdo, 2006, por allá, a la Ley Federal del Trabajo. Artículo 84, y es aplicable para todos los trabajadores del país, no solamente a los trabajadores de la educación. Artículo 84. Siempre que este reglamento señale algún plazo para perder un derecho o para merecer una sanción, se considerará prorrogado en un lapso razonable cuando se tratare de trabajadores cuyo domicilio y lugar de trabajo se encuentren en sitios carentes de vías de comunicación expeditas o lejanas de centros administrativos de la Secretaría. Si hay una cuestión administrativa por alguna falta en cuestiones de sanciones, hay una temporalidad. Aquel trabajador que esté a cargo de varios trabajadores, que esté al frente de ellos, y no entregue en los plazos que contempla la ley, los términos, feneció, ya no puede hacerlo. Pero si la comunidad o el lugar donde está la escuela está muy difícil la comunicación, sí hay un tiempo considerable para que puedan entregar estas sanciones. Artículo 85. La Comisión Nacional de Escalafón. Este artículo, hablando de escalafón, está carente de validez, ya no sirve, ya no nos ocupa. Compañeras, compañeros, estamos a 2 páginas de terminar. Son 2:35, llevamos 1 hora 5 minutos, vamos concluyendo. Disposiciones generales. Artículo 86. Cuando por necesidades del servicio, al formularse el proyecto anual por el presupuesto del ejercicio fiscal por parte de los diputados y senadores, se trate de disminuir el monto de los salarios o de suprimir las plazas que correspondan a empleos de base, se oirá previamente al sindicato. También en la misma oportunidad indicada se consultará su opinión en el caso de que se pretenda modificar alguna partida dedicada a prestaciones en beneficio directo de los trabajadores y aquellas que tengan conexión con aspectos técnicos de la enseñanza, y aquí voy a hablar del CENTE. En el 2013, que se dio la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuando estaba al frente de la Secretaría de Educación Pública, un personaje que para mí es lo más deplorable que puede existir en el país, desde que fue, tengo entendido, secretario de Gobernación, si mal recuerdo, y posteriormente secretario de Educación Pública, Emilio Choifet Chemor, presumía en redes sociales que los maestros ganábamos la millonada. Se burlaba y mofaba de los trabajadores de la educación, diciendo que con sus evaluaciones iba a renunciar la mitad del magisterio y la otra mitad iba a ser despedida porque no teníamos la capacidad. Nos culpó del fracaso educativo que su partido político es responsable después de 75 años en el gobierno, y que otros 12 de otro partido que anda por ahí también propició. Cuando se da esta reforma, se pretendió quitar, por ejemplo en Jalisco, voy a hablar de Jalisco, es donde conozco, el OE, el bono anual, el FZ, el XA, nos iban a dejar solamente el aguinaldo, que porque no iba conforme a la ley y no sé cuánto. De ahí es que desapareció la doble negociación. Antes a nivel nacional, que no les cuenten, compañeros, también de que gracias al papá de no sé quién se logró sabe cuánto. No. Anteriormente había una doble negociación. Se negociaban a nivel nacional, no sé, el incremento salarial.
y a nivel local se negociaban prestaciones. De ahí nació el bono anual, de ahí nació el GM, el Día del Maestro, de ahí nació el OE, de ahí nacieron varias prestaciones que conocemos. Para ello debieron haber existido minutas de acuerdo donde pues ahí de común acuerdo con la sección 16 y el gobierno del estado nace este concepto y se le pagará tanto. El OE nació desde 1998, si mal recuerdo, estaba al frente por aquellos años, ya por concluir, el maestro Leopoldo Felipe, así me lo han hecho saber por parte de mi padre, ya después ha ido creciendo, ¿verdad? En algunas gestiones creció considerablemente. Hasta el 2013 que nació la Ley General de Servicio Profesional Docente. Es ahí cuando ya se hace una sola negociación, desde el 2013 hacia adelante. Y es donde nace la compensación nacional única. ¿Por qué? Porque pasa a sustituir esas cuestiones de prestaciones. Por eso en varios estados algunos no tienen el OE, no tienen el FZ, o algunos, o nosotros no tenemos algunas prestaciones de otros estados. Por eso. Entonces se concentra una sola negociación y nace con la compensación nacional única en sustitución de todas esas prestaciones, o ese nacimiento de prestaciones, que son logros del CENTE. Entonces se da la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente y se da la orden de que se quiten todas estas prestaciones. Afortunadamente, y por este artículo, el CENTE demostró en todas las secciones sindicales sus minutas de acuerdo, que son legales, y se respetó que no se retiren esas prestaciones. Eso en su momento. Fue allá por el lejano 2013. Llegamos a una etapa de pandemia. Todo patrón, compañeras y compañeros, según a sus disponibilidades presupuestales, y más el gobierno en turno, sea el que sea, el del color que sea, y nos lo demostró Felipe Calderón Hinojosa con luz y fuerza del centro. Desapareció la empresa y desapareció su sindicato de un plumazo. Así lo puede hacer con los trabajadores de la educación cualquier gobierno, Durante la pandemia, hubo 2 estados, si es que no 3, que propusieron que a los maestros, como no se estaban presentando a sus escuelas de manera presencial, se les retirara ya sea las prestaciones o se disminuyera a la mitad su salario. El sindicato, con base a este artículo y otros legalmente establecidos, intervino para que no sucediera esto. Y no sucedió, pero ya lo traían avanzado en esos estados. Posteriormente, no se suprimieron ninguna plaza y se protegió el derecho al trabajador de tener la certeza laboral durante la pandemia bajo el pretexto de que la cuestión del virus no es culpa del magisterio. Y que sin embargo íbamos a estar trabajando en casa. Al punto que voy, compañeras, compañeros, si la Secretaría hubiera decidido, ¿saben qué? Vamos a cortar, vamos a hacer un recorte presupuestario y vamos a retirar, nos retiran y punto. Y lo vuelvo a decir, nos lo dejaron claro y demostrado allá creo que fue en el 2008 cuando desapareció en Luz y Fuerza del Centro. Afortunadamente nuestro sindicato de manera institucional siempre ha trabajado con los gobiernos en turno y con base a la negociación logra que no sucedan este tipo de atrocidades laborales, porque son atrocidades laborales. Sucedió con Mexicana de Aviación, sucedió con Luz y Fuerza del Centro. Y esa es una de las cosas que no hemos logrado nosotros como trabajadores aterrizar de la importancia que tiene el tener un sindicato como el nuestro. Por ahí anda otro sindicato, lo digo con mucho respeto, me parece ridículo y absurdo que se esté trabajando por dividir y seccionar a nuestra organización sindical. Me parece peligroso que en esta dinámica de la elección libre, abierta, universal y secreta se estén tomando actitudes partidistas como si fueran partidos políticos al interior del CENTE, y lejos de propiciar una unidad se está propiciando una división. Y está ese sindicato, ya está invitando a muchos a ser parte de él, prometiéndoles varios cargos y de tiempo indefinido, aprovechando de que va a haber, o vamos a ver, no sé, muchos inconformes por lo que se vaya a decidir por el gremio. Digo vayamos porque no sé, o sea, ahorita digo que no me interesa quién quede. Sí me interesa quién quede que represente mis intereses como trabajador en la Secretaría General, obviamente. Y me interesa que sea con base a derecho, con justicia y sin trampas. Eso definitivamente.
Por eso digo, no me veo yo siendo inconforme de una elección que el magisterio determinó el voto y punto, se debe respetar. Lo que no se vale es tomar actitudes divisionistas que perjudiquen la unidad del sindicato y que esto lleve a debilitar nuestro sindicato. Coincido, hay dirigentes que nunca debieron haber sido dirigentes. Hay dirigentes que hacen bien su trabajo y hay otros que de plano nomás cuando salen las épocas de elecciones se les conoce. Hay incluso a quienes se les extendió la campaña por muchos años, tirándole a un año de trabajo y ya se les fue más tiempo. Entonces, es importante mantener la unidad del sindicato. Yo sí tengo muy claro que independientemente de quién sea el que gane la elección en nuestra sección 16, una vez terminado todo este rollo de las cuestiones campañas políticas y todo este rollo previo a las elecciones, debemos trabajar en torno al secretario general que sea electo. Y más con el que resulte electo en esta dinámica. Porque fue electo por la mayoría de los trabajadores. Por lo tanto, tiene un valor superior a muchos otros que no fueron así electos en su momento por condiciones diferentes. Entonces, los invito a trabajar en unidad con nuestro sindicato, de verdad. No les digo, vamos a aplaudirle a todos, no. Simplemente con nuestro CENTE. El CENTE es una cosa y los dirigentes somos otra. Y entre dirigentes todos cometemos errores, tenemos nuestras deficiencias, así como hay quien tiene sus fortalezas, ¿no? También hay que reconocer que hay dirigentes muy buenos en nuestra organización sindical. Artículo 87. A la renuncia de un trabajador y previa solicitud respectiva, la Secretaría le extenderá carta de servicios con copia del sindicato, especificando tiempo y calidad de aquellos puestos que hubiera desempeñado y salarios que hubiera percibido para tener un expediente. Artículo 88. Cuando lo permitan los lineamientos económicos y legales que la Secretaría de Hacienda señale a la Educación para la formulación de su proyecto de presupuesto anual de egresos, se incluirán las partidas correspondientes a fin de cumplir con las obligaciones que al Estado impone el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión respecto al suministro a los trabajadores de habitaciones cómodas e higiénicas, ya sean adquiridas en propiedad o rentadas mediante alquiler que no exceda del 6% anual del valor catastral de las fincas. Bueno, nuestra seguridad social ahí logra subsanar esa parte a través de Fobiste. Artículo 89. Los pagos que deban hacerse por concepto de sobresueldos, viáticos, pasajes y defunción de los trabajadores se regularán por lo que al efecto disponga la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su reglamento. La aplicación y distribución anual de la partida presupuestal de sobresueldos por vida, cara e insalubre se hará por una comisión mixta de 3 personas, una nombrada por la Secretaría, otra por el CENTE y la tercera elegida de común acuerdo. Aquí debo reconocer que no conozco a detalle este tipo de situación. Voy a omitir mi comentario en este artículo. Sí debe de haber cuestiones de viáticos y demás. Sí, no en el ámbito de nosotros como trabajadores de la educación en la escuela, porque bueno, se entiende que nosotros estamos contratados y nos paga para ello. Pero si hay trabajadores, por ejemplo los de las DERCES, por ejemplo la Secretaría, que necesitan salir del Estado o trasladarse al interior del Estado, y obviamente pues a ellos se les paga por realizar una función, pero no para algunos gastos que la propia función provoca, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo, la verdad, que también hay de viáticos a viáticos. Artículo 90. La Secretaría establecerá guarderías infantiles debidamente atendidas en los lugares que se juzgue necesario, previo al estudio que se formule al efecto a petición del sindicato, en acatamiento a la parte final del artículo 25 del Estatuto Jurídico, por ejemplo, los ENDIS o las EBDIS, las estancias de bienestar infantil del ISSSTE. Artículo 91. Las condiciones generales de trabajo que fija este reglamento subsistirán si al iniciarse el nuevo periodo presidencial no se establecen otras normas en los términos a que se refieren los artículos 63 y 64 del Estatuto Jurídico. Lo que les decía, lo que hemos analizado desde ayer, hay disposiciones que son vigentes y son aplicables, y hay otras que son o fueron modificadas o abrogadas inclusive por disposiciones nuevas. La ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la ley para los servidores públicos, de tal manera que las condiciones generales se complementan, ¿sí? Se van complementando y hay artículos que ya perdieron validez, ¿verdad? Entonces eso es la importancia, les vuelvo a reiterar, de hacer temáticas de este tipo para que comprendamos que no, las condiciones generales no están al 100% vigentes en algunos articulados y que no son aplicables en un 100% porque se deben conjugar con otra normatividad que vamos a analizar posteriormente. Transitorios.
Los transitorios son artículos que van de tránsito, van de paso, son temporales. El presente reglamento estará en vigor 15 días después de su publicación en el diario oficial. A los empleados que actualmente tengan nombramiento de delegados que hubieran obtenido la plaza por escalafón y de que desempeñen servicios de oficina, se les hará cambiado su nombramiento. Bueno, estos lo voy a omitir, les voy a decir por qué. Son transitorios. La última revisión que se le dio fue en 2004. Lo transitorio que puede haber aquí ya feneció. Vean, la Comisión Nacional de Escalafón y ya varios, pues yo creo que todas las fracciones ya fenecieron, ya su etapa de transición ya dio su término. Por ejemplo, este artículo, la fracción primera, entra en vigor a partir 15 días después de su publicación. Se publicaron, imagínense, el 29 de enero de 1946, 15 días después entró en vigor, ¿verdad? Entonces, pero de 1946, entonces ya son transitorios, no tienen ya importancia a estas alturas. Y bien, compañeras, compañeros, llegamos entonces a la parte final de este video. Hola compañeras y compañeros de la región sindical Guadalajara Oriente, soy el profesor Rigel Q y solo vengo a invitarte a suscribirte a nuestro canal y nos sigas en Facebook. Espero nos puedas acompañar a los en vivos que vamos a estar realizando próximamente respecto a la normatividad magisterial, todo aquello que tenga que ver con directores, supervisores, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación. Vamos a dar breve análisis y vamos a comentar diversas disposiciones legales que espero que te sea de funcionalidad la información, así como estaremos compartiendo pequeños extractos en nuestro canal de YouTube. Espero que nos sigas, espero que nos compartas, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y estoy a tus órdenes como siempre. Un fuerte abrazo a todos ustedes, estamos a la orden.